Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Reyes Alcántar. Estudio en la Escuela Normal Superior de Jalisco. Estoy cursando el quinto semestre. Llevo una materia que se llama Observación y Práctica Docente 3. Este video tiene la finalidad de dar a conocer mi progreso que he llevado a cabo en mis prácticas docentes, las dificultades o retos que he enfrentado para poder lograr dar una clase de calidad. Esto con relación a la primera jornada y con la segunda jornada del quinto semestre. Bueno, para comenzar, les voy a hablar sobre la habilidad para reconocer la diversidad del grupo y para atender esas diferencias. Primero, cuando llegaba a un grupo, yo realizaba un test de aprendizaje para poder saber de qué forma aprenden los alumnos, porque cada uno de ellos es muy diferente. Unos aprenden de manera muy visual, necesitan ver las cosas para poder aprender. Otros necesitan estar escuchando las indicaciones del maestro. Hay otros alumnos que aprenden de manera kinestésica, necesitan hacer algo para poder ellos que sea su aprendizaje más significativo. Bueno, estos tests en tercer semestre los descargamos de internet. Más que nada se les hace a los alumnos preguntas de qué manera a ellos se les facilita atender una indicación y se les da opciones. Ellos solamente tienen que seleccionar una opción. Sobre eso se hace el conteo. Está un formulario donde viene, si por ejemplo, si seleccionan A, significa que es auditivo, si selecciona B, es visual y así sucesivamente. Se suman y las que tiene, que prevalece es el que tiene. Por ejemplo, aquí vemos que esta alumna es más visual y kinestésico. Muchas veces de los alumnos manejan dos tipos de aprendizaje y eso es más favorable en ellos. O, por ejemplo, Lenin, él maneja más kinestésico. Este grupo, recuerdo, segundo F, me costó un poco de trabajo porque era un salón que necesitaba hacer las cosas. Tenía que estar cambiando de estrategia para poder lograr que ellos aprendieran. Mi planeación, recuerdo mucho que llevaba las actividades, pero ya estando en el salón tenía que cambiarlas completamente porque los alumnos o se me aburrían muy rápido o simplemente no les interesaba. Por ejemplo, un día les llevé papiroflexia, hicieron figuritas, estrellitas para ver las sucesiones, pero se me aburrieron muy rápido o muchos de ellos no tenían la habilidad de doblar las hojas. Así que al día siguiente tuve que cambiar la estrategia porque empezaban a platicar y no hacían la indicación. Al siguiente día les puse problemas por equipos de 4, recuerdo. Pero sí me funcionó, pero estaban así como que, ya terminaron, ya no voy a hacer nada. Entonces al siguiente día tuve que volver a cambiar esa estrategia y en vez de ponerles un problema, esta vez les dejé 5 y fue la más favorable para ese grupo. Porque ahora sí trabajaban en conjunto, en colaborativo y ya aprendían de todos. Al siguiente día, como vi que sí había unos que se me cambiaban de grupitos o que andaban moviéndose, les realicé un rally. Ese consistía en que los alumnos resolvían un problema, el grupo, y tenían que ir por otro problema, pero a otro grupo. Y esa actividad les gustó mucho porque fue de competitividad. Y entonces todos estaban así como que, yo quiero ganar a nuestro equipo y vamos. Y se echaban porras entre todos y ya lograban sacar el trabajo adelante. Ok, el siguiente punto que voy a abordar es la competencia para planear y poner en práctica actividades congruentes con las necesidades e intereses de los adolescentes del grupo y con los propósitos de la educación secundaria. Bueno, primeramente, en este ciclo escolar aprendí a hacer una planeación argumentada. Me costó mucho trabajo aprender. Mis maestros anteriores sí me habían dicho de que era una planeación argumentada, las bases y todo, pero jamás había hecho yo una planeación argumentada. Entonces considero que me costó mucho trabajo el realizarla,
¿Por qué? Porque para empezar, el hacer oraciones de cómo asignar una actividad, cómo plasmar tus ideas en una planeación, era como que, ¿y qué verbo utilizo? ¿En qué tiempo lo debo de utilizar? Y me funcionó mucho que mi maestra de OPD nos haya enseñado el cuadro de la taxonomía de Bloom, porque está tan padre porque te va diciendo, si tú quieres hacer esto, puedes utilizar estos verbos. Si tú quieres lograr esto, quieres lograr este aprendizaje, puedes utilizar esto, puedes utilizar el que reflexionen, que practiquen, que planeen, que dialoguen entre ellos. Entonces son verbos o estructuras ya de las oraciones que te ayudan a ti como maestro el poder planear una actividad para tus clases. El siguiente punto a abordar se titula La habilidad para establecer un clima de trabajo en donde se promuevan actitudes de respeto, autoestima y colaboración entre los alumnos. Primeramente, cuando fui a practicar en mi primera jornada, recuerdo mucho el grupo de tercero E. Esto es porque era un grupo que sí trabajaba y estábamos muy a gusto, era un buen ambiente, pero se faltaban mucho el respeto. Yo veía que tanto de niñas hacia niños se faltaban el respeto como de niños hacia las niñas. Era una comunicación ya muy grosera entre ellos. Entonces, recuerdo mucho que en mi primera jornada me costaba trabajo el llamarles la atención para que no dijeran groserías. Entonces, recuerdo que mi maestra acompañante, me hizo la indicación que debía de hacer algo para poder canalizar a esos alumnos y mantener un buen ambiente de clase. Ya en la segunda jornada lo que hice fue llegar y establecer un reglamento. Esto me ayudó para que los alumnos sintieran pues de que había límites, porque recuerdo mucho que mi maestro titular me decía, es que muchas veces los maestros los toman como si fueran unos tontos o que, ya el maestro es barquito o es así. Entonces todo esto me ayudó a que los alumnos con el reglamento supieran que realmente yo era la maestra y ellos deberían de estar atentos a las clases. También algo que me sirvió mucho fue el decirles que les iba a cobrar 5 pesos por cada grosería que dijeran. Esto al principio sí fue así como que, no, yo no le voy a pagar, maestra. Pero al final de la jornada casi no dijeron groserías. Yo veía que se trataban mejor y hasta decían, no, pues te mereces tal grosería, pero no te la voy a decir porque la maestra me va a cobrar 5 pesos. Entonces yo veía que, o sea, ya que si era un grupito que le costaba mucho trabajo el poner atención. Bueno, el siguiente punto se titula La capacidad de percepción y respuesta a las situaciones imprevistas o de conflicto en el aula, a las actitudes de los adolescentes en los diferentes momentos del trabajo diario y en particular a sus preguntas y inquietudes. En la segunda jornada llegué al grupo de segundo F y en una clase anterior no habían tenido maestro. Entonces cuando yo entré a esa aula, eran las últimas horas, estaba todo lleno de corrector el aula. Entonces al gestionar que quién había sido, pues nomás habían dicho, no, pues nomás fue fulanito, fue una compañera y un compañero, nomás habían salido 2. Entonces me enfrenté a esa situación y yo lo único que hice fue preguntarle a la maestra qué se hacía en esos casos, porque muchas veces en las escuelas tienen diferentes métodos de canalizar las situaciones. Muchos de que se le manda a hablar al director, o primero se manda con la psicóloga o con el subdirector o con el coordinador. Entonces la maestra me dijo, no, hay que hablarle al coordinador, él sube y llega a ver el salón. Bueno, así fue, llegó el coordinador, los regañó y los puso a limpiar y les mandó a hablar a sus papás. También recuerdo que en ese grupo 2 compañeros, 2 alumnos, eran muy desordenados. Entonces yo trataba de separarlos, por ejemplo, poner a Luis en un grupo y a Daniel en otro, porque en verdad si los tenía juntos, nomás estaban platicando
o me hacían desorden con sus demás compañeros. Y así estuve manejándolos en varias clases. Pero recuerdo que ya en una de las últimas clases, el quererlos, a lo mejor no tenía esa autoridad de decirle, no, te vas a quedar en este grupito. Era decir, no maestra, yo no quiero quedarme aquí. Entonces la maestra titular, al ver esos comportamientos, les dijo, Luis y Daniel, se me van a dirección y ya no los quiero ver aquí. Entonces los expulsó de mi clase y yo no pude hacer nada. Y lo único que me dijo fue, ya me tienen bien harta y no te dejan trabajar, vas a ver que vas a trabajar bien a gusto sin ellos. Y así fue, trabajé muy a gusto con esa vez. En esa clase todos estuvieron muy tranquilos, eran como mis mis focos rojos de ese salón, porque no estaban ellas y trabajaba súper a gusto el salón. El siguiente punto se titula La capacidad para valorar los logros o dificultades de los alumnos y de retroalimentar su práctica a partir de esos resultados. Bueno, lo que yo hacía, mi evaluación era sumativa. Los trabajos tenían un porcentaje y determinaba tantos trabajos se obtiene el 30%, el examen valía otros 30% y así sucesivamente. También valores y actitudes tenían un 10% de su calificación. Pero a la hora de yo ver que en el grupo de tercero E, no respondieron de la mejor manera, no me entregaron trabajos y no les importaba perder ese 30%, lo que hice en la siguiente jornada fue que en vez de otorgar ese 30% de trabajos, le otorgué un 50% solamente a trabajos. Entonces vi que su respuesta fue mucho mejor. Los alumnos comenzaron a entregar trabajos y así podía registrar cada uno de ellos. El siguiente punto se titula Describir el estilo de docencia que han ido desarrollando y las competencias didácticas y habilidades que lo componen. Considero yo que he desarrollado un método constructivista. ¿Por qué digo eso? Porque a mí me gusta que los alumnos, no simplemente el maestro otorgue y les diga, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo a mi modo y como te lo estoy enseñando, sino que ellos mismos vayan descubriendo de qué forma les sé mejor ellos aprender. Porque muchas veces cuando el maestro da una explicación, pues sí, está súper padre, pero el alumno no te va a entender. O muchas veces los alumnos, yo te explico. Y sí, claro, le entienden más a su compañero que al propio maestro. Y esto es porque se les explica de una manera tan simple, a su modo, a su vida cotidiana. Y es lo que yo busco, el explicarles de una manera muy sencilla y que ellos solos vayan construyendo su propio aprendizaje. El penúltimo punto se titula Los éxitos alcanzados y los puntos de mejora que aún perciben, así como la propuesta para subsanar estos últimos. Considero que un punto de mejora en mi práctica docente es la disciplina en un aula. Considero que debo de marcar pautas en los alumnos para que tengan esa disciplina en un salón. No quiero decir que debo de ser como un militar y exigirles que hagan eso, pero simplemente el creerme que soy maestra y el poderles marcar límites a los alumnos. Considero que he aprendido muchísimo en este semestre porque he desarrollado habilidades en las que me siento más segura al llegar a un salón, porque antes era de temblar y tener muchísimo miedo. Entonces ya ahora he dominado esa parte de llegar a un salón y sentirme segura de que yo soy la maestra y sentirme libre de que empiecen a fluir las ideas, de empezar a socializar con los alumnos y el generar un buen ambiente de trabajo áulico. El último punto se titula Los aprendizajes más significativos de este periodo. Considero que el hacer una planeación argumentada fue uno de los más significativos. Las lecturas que adquirí en este semestre, como el tacto pedagógico, me ayudaron muchísimo en mi práctica docente. Pues eso es todo, mi avance en mi práctica docente como futuro docente, y pues muchas gracias, es todo.